verso 37. Yo quiero hablarles en el día de hoy sobre el tema instrumentos del Espíritu para la cosecha. Instrumentos del Espíritu para la cosecha. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Levante su mano conmigo y diga: abro mi corazón y recibo la palabra de Dios. Voy a vivir esta palabra, atesorarla, la voy a compartir. Será de bendición para mi vida, para mi familia y para toda mi iglesia. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben una palabra de Dios hoy? Aplauda fuerte esta presencia maravillosa y diga conmigo: instrumentos del Espíritu. Tome su lugar, tome su lugar. Esto está maravilloso. Miren, cuando uno estudia la historia y el nacimiento de la iglesia, uno puede ver que la iglesia nace en el día de Pentecostés. Y es interesante que en ese día lo que se manifestó en la iglesia fue una gran cosecha. Diga conmigo: una gran cosecha. No fueron 5 personas que se convirtieron, no fueron 10 personas, no fueron 100, no fueron 200, no fueron 300, no fueron 500 personas, ni siquiera fueron 1,000 personas, no fueron 2,000 tampoco. Hermanos, se aceptaron a Cristo ese día 3,000 personas. Haga así. 3,000 personas. Ustedes se imaginan 3,000 personas en la 27. Que ustedes digan: miren, hay 3,000 personas allá. ¿Cómo nos sentiríamos? Eso fuera una bendición, pero también un gran reto. Diga conmigo: 3,000 personas. A veces uno en la vida quiere una cosecha y Dios sabe y Dios dice: bueno, tú quieres una cosecha, tú quieres 3 negocios más, tú quieres una cosecha de varias cosas en tu vida. La pregunta es: ¿estás preparado para recibirla? ¿Estás listo para recibirla? Entonces, la cosecha de 3,000 personas fue algo tremendo, pero ¿cómo fue que pasó eso? Es decir, ¿cómo fue que sucedió que 3,000 personas vinieran? El asunto es que uno ve la cosecha y oye ese número, 3,000, pero muchos de nosotros no nos detenemos a profundizar cómo Dios lo hizo en ese día. La respuesta la encontramos en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde podemos ver realmente quien hizo esa obra ese día fue el Espíritu Santo. La cosecha en cuanto a las cosas de Dios es el Espíritu Santo que obra. Nosotros podemos hacer una parte, un trabajo, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Parece que, déjame decirlo de este lado, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Él es quien convence de pecado. Él es quien redarguye. Él es quien cambia a las personas. Él es quien entra al corazón y produce una transformación. Ahora, pastor, entonces la pregunta que yo me hago es: ¿cómo puedo llegar a ser un instrumento del Espíritu para recibir una gran cosecha? ¿Cómo podemos ser esos instrumentos del Espíritu para también ver una cosecha? Yo estoy declarando que en septiembre veremos una gran cosecha. Miren, en primer lugar, para ser instrumentos del Espíritu para la cosecha, necesitamos todos, diga conmigo, todos necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Lucas 24:49. Miren, Cristo lo primero que hace con sus discípulos es, antes de que ellos reciban esa cosecha, Cristo les enfatizó mucho
sobre la necesidad que ellos tenían. Miren lo que dice Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cristo le estaba diciendo, miren, lo que viene es grande, viene una cosecha tremenda, pero es necesario que ustedes se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Ustedes tienen que recibir una impartición. Ustedes van a tener la necesidad de que el Espíritu Santo los invista, les llene para que ustedes puedan operar en el Espíritu. Uno tiene la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Cristo les recalca mucho. Ustedes van a recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, sin el Espíritu Santo podemos llevar una vida religiosa y venir mecánicamente a la iglesia, levantar las manos. Mira, cuando levantamos la mano, miramos el reloj. ¿Cuánto le queda al pastor? Pero cuando es con el Espíritu Santo, uno no quiere irse de la iglesia. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno quiere que hasta los amén se los goza. Diga amén a esto, por favor. Diga conmigo, Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 4, dice, Lucas escribe sobre lo que Jesús hizo también y le dijo, dice, y estando juntos, por favor, Hechos 1, ahí está. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces él dice la declaración, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo mismo le está diciendo, tienen que quedarse ahí porque en los próximos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hermano, eso me ayudó mucho en la vida cristiana. Como yo el drama que hicimos aquella vez aquí con Julio. Julio me habló del Espíritu Santo como por 3 meses todos los días. Busca el Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo. Y me hablaba tanto que en las oraciones que yo hacía solamente era, necesito el Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan el Espíritu? ¿Cuántos lo necesitan? ¿Cuántos pueden levantar las manos y decirle, necesito el Espíritu Santo, necesito la presencia de Dios en mi vida? Ahora, miren qué interesante, y estoy solamente en la introducción de este mensaje, que el aposento alto fue el lugar de pedir y rogar. Hechos 1, verso 13, dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, los discípulos del Señor. Diga conmigo, todos estos, repita conmigo, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga, hasta María necesitó el Espíritu Santo. Así que ahí desmonta esa idea de que, María, no, María estaba como discípula ahí. Necesitaba también el Espíritu Santo. Entonces ellos entran en el aposento alto y ellos están orando y rogando. La palabra hebrea para rogar tiene que ver con la voz, un clamor y oración en voz alta. O sea, no era que ellos estaban meditando. A veces uno tiene una meditación profunda que se queda roncando. No, ellos estaban clamando en ese aposento alto, rogando. Y esa palabra rogar me llamó la atención, que la palabra hebrea para ruego significa una rama de olivo envuelta en lana o en un tipo de tela, ondeada por un individuo que ruega para rendirse. Cuando tú ruegas, tú te rindes. Estoy rogando, estoy rendido. Ahora, la gran pregunta era, ¿qué ellos estaban orando ahí? ¿Cuál era el ruego que ellos tenían? Si Cristo le había dicho, necesitan el Espíritu Santo, necesitan fuego de Dios en sus vidas, ellos entonces lo que estaban era rogando para que el Espíritu los llenara. Ellos necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Y a veces nosotros, hermanos, en este tiempo, nosotros pensamos que necesitamos un carro nuevo.
Pensamos que necesitamos más dinero. Pensamos que necesitamos alguna cosa material. Y puede ser que la necesitemos. Pero lo primero que usted y yo necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que usted lo diga, la llenura del Espíritu Santo. Dígalo otra vez, la llenura del Espíritu Santo. O sea, hoy el Evangelio está enfocado en muchas áreas en las cosas materiales que nosotros a veces necesitamos o que queremos. Y no es que es malo, pero dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así que tú lo que necesitas es estar seguro que si tiene a Dios, lo tienes todo. Si tienes el Espíritu Santo se encargará de suplir todas las necesidades tuyas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Aplauda, si va a aplaudir, hágalo fuerte. Aleluya. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios quiere llenarte. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios te quiere llenar. Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Que el Evangelio no es una rutina, el Evangelio no es una religiosidad, el Evangelio es una relación con Cristo a través del Espíritu Santo, y tú tienes acceso a Él en esta mañana y tú puedes decirle: necesito de ti, tengo hambre de ti, necesito que venga, que me llene porque quiero ser diferente. Dele la gloria al Señor. Hermanos, ¿ustedes creen que los discípulos, ese ruego que hicieron, se quedó en el aire? ¿Ustedes creen que Dios no contestó esa oración? Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de ¿qué? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, wow, eso es lo que me gusta de Dios. De repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y repite en voz alta: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ellos fueron llenos, todos. Dios estaba interesado en que todo el que estaba ahí fuera lleno del Espíritu Santo. Pastor, entonces para ser instrumento del Espíritu, lo primero que necesitamos es llenarnos del Espíritu para ser sus instrumentos. Y si no estamos llenos del Espíritu, estaremos llenos de otra cosa. Es mejor llenarnos del Espíritu para que nosotros podamos tener la pasión, podamos tener el hambre. A veces la gente dice: 32 años la iglesia. Usted tiene 32 años como pastor. Usted tiene casi 40 años como cristiano. ¿Y cómo lo ha logrado? Es que sin el Espíritu yo no lo hubiera podido hacer. Aún tenemos debilidades. Todos tenemos nuestros down. Nos vienen pruebas. No se crea que color de rosa. No se crea que todos estamos siempre arriba. No, pero el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Y como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros tenemos la ventaja para ganar en esta guerra, es que nosotros no estamos solos. Es que el Espíritu Santo está a nuestro lado, pero también está dentro de nosotros. Es que el Espíritu Santo está todos los días. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Dios está contigo todos los días, todos los días, todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días el Espíritu. ¿Sabes lo que es, Marizán? Que yo me vaya de aquí y el Espíritu en mi casa hablándome. Y que yo esté manejando y siento el Espíritu y el Espíritu Santo me hable. Hermano, eso es un privilegio demasiado grande. Si usted está aburrido en el Evangelio, si está aburrido en la iglesia, vamos a llenarlo en el día de hoy. Vamos a llenarse del Espíritu Santo. Lo que necesita es llenura. Necesitas el Espíritu. Es el Evangelio. Y yo no estoy hablando de misticismo, ni estoy hablando de que todo lo espiritualice todo, ni que usted crea que va a estar, ¿verdad?, sin vivir en la tierra. No, el Espíritu es para vivir en la tierra. El Espíritu es para tener gozo, paz, alegría, tranquilidad, paciencia, benignidad, mansedumbre. No se puede vivir el Evangelio sin el Espíritu Santo. No se puede. No se puede, no se puede. Cuando llega ¿qué? ¿El día de qué?
de Pentecostés. Entonces, el día de Pentecostés, y este es el centro de este mensaje, el día de Pentecostés, ¿por qué fue ese día que ellos comenzaron a ser instrumentos del Espíritu? 50 significa la palabra Pentecostés. ¿Qué significa? 50. Esta fiesta era una fiesta que se celebraba cada 50 días, o sea, 7 semanas después de la Pascua. Después que pasaba la Pascua, entonces venían 50 días y celebraban el día de Pentecostés. 3 propósitos tenía Pentecostés. Número 1, recordaban la entrega de la ley a Moisés. ¿Se recuerdan? La ley cuando fue entregada a Moisés. Entonces recordaban esa entrega de la ley. Número 2, ellos daban gracias a Dios por la cosecha. O sea, el día de Pentecostés era día de presentar la cosecha. Y número 3, ofrendaban los primeros frutos. Es decir, ese día ustedes saben que era una economía agrícola y todas las personas traían cosecha para presentársela a Dios como ofrenda. Era el día de la cosecha. Día de Pentecostés, día de cosecha. Qué increíble que a Dios tuvo el plan de que ese día de Pentecostés, el día en que estaban todos, la mayor cantidad de personas posible en esa ciudad de Jerusalén, ese día, el día de presentar las cosechas, ese iba a ser el día del nacimiento de la iglesia a través de una cosecha de almas de 3,000 personas que iban a nacer en el nombre del Señor. Pastor, ¿y por qué el día de Pentecostés? Porque ese día Dios quería poner su ley no en tablas de piedra como en el tiempo de Moisés, sino en el corazón de la gente. Pastor, ¿y por qué el día de Pentecostés? Porque los primeros frutos de la cosecha ya no iba a ser ajíes, berenjena, ni nada de eso, sino almas salvadas para la gloria del Señor. Aplauda fuerte su presencia, apláudala. Ahora, quiero decirte, responderle a la pregunta, ¿cómo Dios lo hizo? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? Que una cosecha de 3,000 personas, ¿a quién fue que Dios usó? Y la gente pudiera decir, bueno, fue Pedro. Y voy a desmontar esta idea, porque claro, Pedro fue usado para esto, pero no fue solamente a Pedro que Dios usó. Miren lo que dice en Hechos 1:4. Ponlo Hechos 1:4, por favor. Y fueron todos. Hay que repetir, hay que aprenderse eso de memoria. Diga conmigo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:4, ¿verdad? Hechos 2:4, perdón. Y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Hermanos, la gran pregunta que quiero hacerle a ustedes, ¿a quién Dios usó? ¿Por qué Dios les repartió a ellos lenguas? Lenguas repartidas como de fuego. O sea, lo que Dios era interesado en usar la boca de ellos. La Biblia dice que eran como 120 que estaban ahí. Aquí más o menos hay 100 y pico de personas. Imagínense, estamos en un aposento alto aquí. O sea, ese día el Espíritu Santo no apareció como la nube del Antiguo Testamento. Es más, no descendió como la paloma con el tiempo de Jesús. ¿Por qué aparecieron, Pastor Manuel, lenguas repartidas como de fuego? ¿Por qué el Espíritu no se mostró de otra manera? Dios quiere cambiar nuestra manera de hablar. Dios quiere cambiar nuestra manera de hablar. Quiere que seamos llenos del Espíritu para que hablemos su palabra. Lo primero es que alguien que está lleno del Espíritu Santo, si tú me dices, ¿cómo tú puedes saber si una persona está llena de Dios? Déjalo hablar. Mira, yo creo que podemos hablar de muchos temas. Yo hablo de muchos temas también. Yo leo el periódico, puedo hablar de deporte, me gusta hablar de deporte, me gusta hablar hasta de política. Tú puedes hablar y tener opiniones, no me malinterprete. Usted puede hablar de muchas cosas, pero si usted está lleno del Espíritu y no habla las cosas de Dios, no habla de la palabra, hay problemas.
Estos amenes están escasos hoy. ¿Quiere que le regale algunos amén? Levante la mano y dile: yo quiero ser lleno del Espíritu para hablar la palabra de Dios. O sea, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a hablar la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo dijo: déjame darle a ellos lenguas y repartirle lenguas a cada uno. Y se asentaron sobre cada uno de ellos. Este es un enfoque importante para que ustedes vean ese día de Pentecostés diferente. Se asentaron sobre cada uno de ellos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, el Espíritu Santo te llena para que tú hables. Padre de la gloria, Dios mío. Déjeme demostrárselo aquí. Y el propósito de eso, pastor. Versículo 5, por favor. Deme en 5 minutos para ver si aterrizamos esto. Moraban entonces en Jerusalén, ¿quién? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6. Vamos a seguir. Y hecho este estruendo, el estruendo que oyeron, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Oye, vamos a seguir para fluir. Sigue, por favor, sigue. No te detengas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que... Se repite mucho la frase hablan en varios versículos. El Espíritu Santo lo puso a hablar. No, yo soy muy tímido, pastor. Yo no hablo mucho. Cuando el Espíritu va a venir sobre ti, vas a tener que hablar. Tú vas a tener que decir algo. Tú vas a tener que decir por lo menos: siento algo que nunca lo había sentido. Dios me ha transformado mi vida. Esta gente no eran teólogos. Esta gente lo que estaban era hablando las lenguas que el Espíritu le estaba dando. ¿Cómo pues, le hacen esa pregunta, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermano, esto es increíble. Una persona hablando un idioma que no lo estudió, que no lo ha escuchado nunca, y está hablando en un idioma, y esos son los 120, hablando cada uno en el Espíritu, pero están hablando lenguas que eran las mismas, los mismos idiomas de todo el que estaba en la ciudad, que estaban diferentes gente con diferentes idiomas. Y ellos le estaban preguntando: ¿cómo nosotros les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Jefferson, usted no sabe alemán, ¿cómo está hablando alemán? Entonces el que estaba en alemán decía: pero él me está diciendo que Cristo es el Señor. Él me está diciendo que yo tengo que arrepentirme. O sea, el Espíritu Santo usó a cada discípulo en una lengua, pero esa lengua era para que alguien que estuviera ahí entendiera el mensaje según su lengua y según... Dios mío, alguien puede alabar a Dios aquí. Por eso el evangelio es demasiado poderoso. Eso no se ve en los seminarios. Usted va a ir a ¿cómo se llama el centro, el instituto de idioma aquí? El dominico o cualquiera. ¿Cuánto tiempo te dura tú para aprender un idioma? 2 años. 1, 2 años. Hermano, esta gente no duraron 1 año ni 2 años. Ahí el Espíritu Santo lo puso a hablar. El Espíritu Santo lo comenzó a usar a ellos y comenzaron a hablar en esos idiomas. Y la multitud cuando llegó: pero están hablando en nuestra lengua. Usted se imagina el impacto de que cada uno, miren, vamos a ver rápidamente diga conmigo: partos, medos, no, te me fuiste, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. O sea, eran diferentes tipos de dialectos. Pon el 10, por favor. Frigia, Panfilia, en Egipto, gente de África. Y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélito es que eran personas que, aunque no eran judíos, se habían convertido al judaísmo. Y por eso iban a Jerusalén para celebrar la fiesta. Diga conmigo: cretenses
y árabes. Repita en voz alta, les oímos hablar. ¿Qué dice ahí? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Están hablando las maravillas de Dios. Hermano, nosotros para tener esa cosecha, nosotros necesitamos hablar las maravillas de Dios. Y usted dirá, pastor, y no solamente son las lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios es una vida transformada. Tu testimonio es una maravilla de Dios. Dios, aleluya, quiere usar tu boca. Hermanos, hoy tenemos que entender que somos los instrumentos del Espíritu. El instrumento del Espíritu no fue Pedro solamente. Cada uno de ellos fue instrumento del Espíritu para hablar las maravillas de Dios, y las personas que estaban ahí fueron impactadas. Que cuando tú le lleves la invitación, vamos para atmósfera de gloria, eso tú le vas a hablar las maravillas de Dios. Dios te va a usar a ti para que cada persona, tú le vas a hablar en su propio lenguaje. Aleluya. Jóvenes le hablarán a jóvenes, damas a damas, caballeros a un caballero, ingenieros a otro ingeniero, un abogado le va a decir a otro abogado, te invito a ver las maravillas de Dios. Cada uno va a hablar conforme al lenguaje que tiene, en el área que se mueve. Dios quiere usar tu boca para traer una cosecha. Aplaude su presencia en esta mañana. ¿Alguien entendió esta palabra hoy? Pero yo quiero finalizar mi mensaje cayendo en Pedro, porque ser instrumento del Espíritu, primero, para ser instrumento del Espíritu hay que pedir la llenura. Hay que pedir la llenura y el poder del Espíritu. Para ser instrumento del Espíritu hay que comenzar a hablar las maravillas de Dios. Hablar. Pero en tercer y último lugar, para ser instrumento del Espíritu y recibir la cosecha, debemos ser como Pedro. Tirar la red y esperar que el Espíritu Santo haga la obra. Yo quiero ver a Pedro hoy, porque a veces uno cree, hermanos, que el instrumento del Espíritu tiene que ser un gran predicador, un gran teólogo, un gran exégeta. No. El Espíritu quiere tomar a alguien para que sea su instrumento. No me malinterprete, la capacitación es importante, la preparación, yo soy pro educación siempre, pero ser instrumento del Espíritu es más que estar preparado a alguien para hablar. Hay personas muy preparadas en los estudios, pero no son instrumentos del Espíritu. Hay gente que puede tener varias maestrías y eso es bueno, doctorados, pero si no está como a disposición del Espíritu eso, hay problema. Los amenes volvieron a escasear. Déjame buscar un poquito de amén aquí. Dios mío. Yo quiero ver a Pedro en dos experiencias paralelas que él tuvo. Y yo quiero verlo en Lucas 5 y en Hechos 2. Y hacer una comparación exegética de esos dos pasajes. ¿Me permiten hacerla? Ok. Lucas 5 fue el día de la pesca milagrosa. Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, se fue Jesús. Cuando Jesús le dijo, Pedro, préstame tu barca, ¿se recuerdan? Préstame tu barca, y se subió en la barca y comenzó a enseñar. Y luego entonces cuando termina de hablar, le dice a Pedro, a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Repita conmigo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, Simón había pescado, había tratado de pescar toda la noche y no había conseguido nada. Pero entonces Cristo le dice, le da una palabra, boga mar adentro, echa la red para pescar. Y él dice, no hemos pescado nada más, en tu palabra echaré la red.
Y dice que, verso 8, y viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, lo que sucedió ese día en el lago de Genesaret fue una cosecha muy fuerte, porque los peces que vinieron ahí fueron demasiados. Fue tan tremendo que Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús. Él sabía que no había nada. Él sabía que no había peces. Ya toda la noche se había pasado tratando de pescar. Los expertos pescadores realmente lo hacían era de noche. Y ya la noche había pasado. Ya no había posibilidades de pesca. Pero cuando Cristo da una palabra, cuando la palabra es soltada, cuando la palabra es ministrada, en tiempos cuando no hay cosecha, hay cosecha. Cuando Dios da una palabra, cuando no hay nada, Dios pone algo. Cuando Dios da una palabra, aleluya, si tú no estás supuesto a recibir algo, tú lo recibes. Porque se suelta una palabra. Mas en tu palabra, Pedro fue inteligente, le salió por revelación. Siempre andaba por revelación. Mas en tu palabra tiraré la red. En otras palabras, no es mi esfuerzo, no es mi habilidad. Yo me la sé, yo sé de pesca, yo me sé el protocolo. A veces los protocolos suyos no funcionan. A veces usted hace muchísimas cosas y lo hice como tenía que hacerle. Los resultados, nada. Pero cuando se suelta una palabra y tú dices: en tu palabra lo voy a hacer, porque tú me dices que tire la red. Hay momentos cuando Dios va a traer una cosecha a tu vida que no va a ser por tu habilidad, no va a ser porque te la sabes. Cuando tú no tienes nada, tienes el recurso más importante. Tienes la palabra de Dios en tu vida y vas a tirar la red y habrá pesca milagrosa. Y cuando él ve esa pesca milagrosa, dice que se tira de rodillas. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Wow. Y le dice el Señor, pon el próximo versículo, le dice Cristo ahí. Porque la pesca se había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y el 10. Y así mismo Jacobo y Juan, Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, porque desde ahora hay un cambio de ministerio ahí. El oficio en el ámbito natural era la pesca. Él era pescador. Él no sabía de otra cosa. El asunto es, con esto no te quiero dejar dicho que tú tienes que dejar tu trabajo, ni que tú tienes que convertirte en otra cosa. Pero en el caso de Pedro, había un llamado directo al apostolado. Entonces él le dijo: mira, tú has visto una pesca grande, una pesca tremenda. Pero parece que Dios, wow, una iluminación. Había cierta deuda que había que pagar. Déjame darte estos peces para que tú salgas de tu deuda. Para que te cubra, para que te quite la preocupación. Esta contrata te la voy a dar. Te voy a abrir esta puerta para que tú resuelvas. Pero desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Le está diciendo: mira esa pesca. Lo que tú no habías pescado en un año, wow, lo pescó en un día. Y a veces uno afanado. Y Dios mío, en un día Dios te puede bendecir. En un día Dios puede abrir la puerta que tú necesitas. En un día Dios puede resolver ese problema. En un día, en un momento. Pero desde ahora serás llamado pescador de hombres. Hermanos, ¿ustedes creen que Pedro entendió esa palabra? No, hombre. No lo entendió. Porque a él lo que le gustaba era la tilapia. Él lo que le gustaba era pescar sus peces, porque ese era su oficio. Pescadores de hombres. ¿Y con qué anzuelo yo voy a poder tirar eso? Y a pescar hombres. ¿Y cómo? Pero ustedes ven por eso en la Biblia que en el Nuevo Testamento, en los evangelios, cada vez que había multitudes de personas, Pedro lo que hacía era evadirlas. ¿Ustedes se recuerdan? La multitud, hay que darle de comer. Señor, despide a la multitud. Y a veces nosotros tenemos esa actitud.
Hay mucha gente. Dios mío, yo no. Entonces, hay un lenguaje que nosotros, yo no quiero bregar con gente. Sea sincero. Es duro bregar con gente. ¿Usted no quiere bregar con gente? Ah, pues el Señor se lo va a llevar. Sí, porque en la tierra hay que bregar con gente. Gracias por su familia, gracias. Me están mirando, hermano, que sí. Entonces, Pedro, tú vas a ser pescador de hombres. Señor, ¿y los peces? ¿Qué va a hacer conmigo? No te apures, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Aleluya. No te apures, un chillo te lo va a comer aunque sea. Levante la mano y alabe. Pescadores de hombres. Pedro entonces, y esa es la comparación que quería hacer. Ahora, pasemos a Hechos capítulo 2 y vamos a cerrar. En Hechos capítulo 2, entonces se da el tema del día de la cosecha de Pedro. Y dice que lo primero que Pedro entendió era que era un instrumento del Espíritu Santo. Hechos 2:16, por favor, ponme verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, cuando se da el asunto de que todos hablaban en el mismo idioma de la gente, esta gente está ebrio, esta gente está borracha. No estamos ebrios, no estamos borrachos, no fue vino que bebimos, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todas, y vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán, los ancianos soñarán, y sobre mi siervo y mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y o sea, Pedro lo que hace es que atribuye al espíritu lo que está sucediendo. Pedro entendió cuando la pesca milagrosa se dio con los peces en Lucas 5. Dijo, Pedro se tiró de rodillas. Dios mío, esto yo no pude hacerlo yo. Esto es algo sobrenatural. Y entonces ahora él dice con autoridad, con vehemencia, esto que ustedes están viendo fue Joel que lo profetizó, porque es el Espíritu. Yo solamente soy un instrumento del Espíritu. Le voy a hacer la comparación exegética. En Lucas 5, Cristo le dice a Pedro, préstame tu barca. Pero en Hechos 2, Cristo le dice a Pedro, préstame tu boca. Préstame tu barca. Y el que habla es, Jorge, es poderoso. Préstame tu barca. Y Cristo habla, pero en Hechos 2 dice, préstame tu boca. Porque cuando tú hables, el Espíritu Santo convencerá de pecado. Cuando tú testifiques, cuando tú invites a alguien, préstame tu boca, quiero usarte. Tú eres el instrumento mío para este tiempo. Y yo vengo a decirle a los que están aquí en Chequina Central, a los que nos están mirando en las redes, que tú eres el instrumento de Dios para este tiempo. Que Dios no va a usar un ángel, Dios te va a usar a ti. Alguien va a recibir a Cristo en este mes de septiembre. Tus favoritos van a recibir un impacto de Dios. Pero es que el Espíritu Santo te va a usar a ti para traerlos a la gran cosecha. Alguien que diga amén a esto, por favor. Alguien que diga gloria a Dios. En Lucas 5, una pesca milagrosa. Pero en Hechos 2, la pesca mayor, de la mayor cosecha que Cristo quería hacer, no de peces, sino de almas. ¿Cuánto fue, David, que fue cuando ellos pescaron los peces en Juan 21? ¿Cuántos peces habían más o menos? ¿No te recuerdas? 300 y pico. Búscalo ahí, Manuel, porque dice que ellos pescaron, y hay una cantidad que se dice de peces, porque la pesca milagrosa se repite de nuevo en Juan 21. No está en mi bosquejo, estoy fluyendo en eso. El asunto es que cuando en Juan 21 otra vez sucede la pesca milagrosa, ellos no estaban esperando pesca. Cada vez que ellos no estaban esperando pesca, entonces Dios decía,
es que esto se trata de mí. El asunto es que en Lucas 5, wow, Dios mío, en Lucas 153 peces eran. Sí. Ahora, en Lucas 5, cuando ellos ven la pesca milagrosa, dice que la red se rompía. En Juan 21, cuando ellos toman la pesca milagrosa, dice que entonces la red no se rompió. Porque ellos estaban preparados. Porque dice la Biblia que en un momento dado ellos tuvieron que decirle a otros que estaban ahí que vinieran con otras redes para que lo ayudaran, para que no se perdieran los peces. Así que cuando hay cosecha, Dios está muy interesado que la gente no se pierda, que no se pierda la gente. Entonces necesitamos una iglesia que sepa que en tiempos de cosecha todos tenemos que estar listos, porque la cosecha no se va a perder, pero dependerá del trabajo de cada uno de nosotros. El Espíritu hace su trabajo, trae la cosecha, pero nosotros agarramos las redes y cada uno agarra su red para mantener esa cosecha. Eso no estaba en el bosquejo. Vamos a cerrar este mensaje. Hay mensajes que uno lo predica y quiere seguirlo predicando, pero ya yo he hablado mucho. Diga conmigo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. El asunto del mensaje de Pedro, ustedes léanlo en su casa, por favor. Tarea, una tarea le pongo, reciban esta tarea: leer Hechos capítulo 2 completo. El mensaje de Pedro ahí fue un mensaje tremendo de Pedro, pero él termina su mensaje diciéndole: arrepiéntanse. Hermano, cuando usted está lleno del Espíritu Santo y dice, tienes que arrepentirte. Pero lleno del Espíritu Santo, ¿qué hay que decir eso? Porque cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú matas a la gente. No es lo mismo decirle: arrepiéntete, el infierno te espera, que decirle: tienes que arrepentirte. Cristo quiere entrar en tu vida. Tus pecados serán perdonados. El Espíritu Santo quiere venir sobre ti. Y dice que cuando él le habló eso, le dijeron: ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Varones hermanos, ¿qué haremos? Él le dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Le presentó a Jesucristo y le dijo: y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro estaba tan seguro y tenía tanta convicción y tanta seguridad que era el Espíritu Santo, que su mensaje era del Espíritu. El Espíritu. Van a recibir el Espíritu. Oye, diciendo a la gente nueva del Espíritu. A gente nuevecita van a recibir del Espíritu Santo. Y dice que aquel día vinieron a los pies de Cristo como 3,000 personas. Cayó el Espíritu Santo. Diga conmigo: y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y repita en voz alta: y se añadieron aquel día. Esto era lo que iba a decirles, me había olvidado, porque estaba pidiéndole el dato de cuánto eran. 153 peces. 153 peces. Y ahora son 3,000. Dios te quiere bendecir y te puede dar un buen negocio, un buen trabajo, una buena empresa, y te va a bendecir. Pero Dios está interesado más en la cosecha de Él. Lo grande de esto, hermanos, es: ¿ustedes creen que fue Pedro que fue con su habilidad? No, fue el Espíritu usando a Pedro. Ahora, ¿cuál es la moraleja y la enseñanza final de esto? Nosotros lo que somos es colaboradores de Dios. Cuando tú eres colaborador de alguien, ¿fuiste tú que hiciste el asunto? No, tú colaboraste con eso. Ser instrumento del Espíritu es que tú colaboras con el Espíritu, pero el Espíritu va a hacer su obra. Pero el gran privilegio que nosotros tenemos en este tiempo es que Dios nos permita colaborar con Él para la salvación de una persona. Eso no tiene precio. Como quien dice: mira,
el Espíritu Santo pudiera tocar a todo el mundo y que vengan a la iglesia, pero Él no lo decidió hacer así. Por cuanto agradó a Dios salvar a la gente mediante la locura de la predicación. Dios mío, esto es grande. Que Dios decidió que la gente se va a salvar. Dígalo. Hágalo. Hágalo usted, hágalo. Hermano, yo conozco varias personas que hablan mucho. ¿Cuántos conocen gente que habla mucho? Y a veces uno le va de esa persona. Ahí viene fulano. ¡Hey! Yo tengo 32 años pastoreando y he tenido que amar a la gente que habla poco y que habla mucho. Y yo también he tenido la experiencia. Pastor, quiero hablar con usted. Espérate que tengo que desayunarme. Pero hermanos, no se me incomoden. El asunto es hablar. Si nosotros pudiéramos hablar del Señor, por lo menos un 30, 40% de lo que hablamos nosotros diariamente, aparte. O sea, Dios mío, cuánta gente que habla y habla todos los temas y habla. Dígale a su hermano, hasta por los codos hablan. Y el Espíritu al lado, óyeme, préstame tu boca. Quiero poner palabra en tu boca. Habla de mi palabra, habla del Espíritu, háblale a Él. Usted no tiene una inquietud en una fila, sentada en el odontólogo y una gente al lado y el Espíritu como, y tú te sientes inquieto. Y eso es el Espíritu Santo. Háblale. Éntrale si tú quieres por un tema de la sociedad, pero habla la palabra. Habla, porque el Espíritu va a usarte en esta temporada. Ponte de pie en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Sin el Espíritu no podemos hacer nada. Somos instrumentos del Espíritu. Y Dios va a usar a sus instrumentos en este tiempo. ¿Sabe lo que va a pasar en atmósfera de gloria? Que Pedro va a ser Alberto Motesi.